El año 1830 marcó un punto de inflexión en la historia europea. En todo el continente estalló una ola de revoluciones, desafiando el orden establecido y exigiendo cambios. Desde las calles empedradas de París hasta las bulliciosas ciudades de Bruselas y Varsovia, la gente se levantó contra sus gobernantes, impulsada por un deseo de mayor libertad y participación en su propio destino. Las revoluciones de 1830 fueron un testimonio del poder perdurable de ideas como la libertad, la igualdad y la identidad nacional. Estos levantamientos no fueron incidentes aislados, sino eventos interconectados inspirados por quejas y aspiraciones comunes. El Congreso de Viena, que buscaba restaurar el viejo orden después de las guerras napoleónicas, había sembrado las semillas del descontento al ignorar el creciente deseo de reformas liberales. Las revoluciones de 1830, por lo tanto, representaron un rechazo a esta reacción conservadora y una reafirmación de los principios que habían animado la Revolución Francesa. Si bien las revoluciones de 1830 finalmente no lograron todos sus objetivos, tuvieron un profundo impacto en el curso de la historia europea. Demostraron el poder de los movimientos populares para desafiar incluso a los regímenes más arraigados e inspiraron a futuras generaciones de reformadores y revolucionarios. Los acontecimientos de 1830 sirvieron como un claro recordatorio de que las fuerzas del cambio, una vez desatadas, no podían contenerse fácilmente. Las raíces de las revoluciones de 1830 se encuentran en una compleja red de agravios sociales, económicos y políticos. El Congreso de Viena, si bien tenía como objetivo restaurar la estabilidad en Europa, había creado inadvertidamente nuevas fuentes de tensión. La restauración de las monarquías absolutas en muchos estados, junto con la supresión de las aspiraciones liberales y nacionalistas, alimentó un descontento generalizado. En Francia, las políticas reaccionarias del rey Carlos X, que buscaba revertir las reformas limitadas de la restauración borbónica, resultaron particularmente impopulares. Sus ordenanzas de julio, que disolvieron la Cámara de Diputados, restringieron el sufragio e impusieron la censura, resultaron ser la gota que colmó el vaso. El pueblo de París, enfurecido por estas medidas, salió a las calles en abierta revuelta. Mientras tanto, en otras partes de Europa, el deseo de autodeterminación nacional se hacía cada vez más fuerte. En el Reino Unido de los Países Bajos, el sur predominantemente católico se irritaba bajo el dominio del norte protestante. En Polonia, el sueño de una nación independiente, extinguido por las particiones de finales del siglo XVIII, se mantuvo vivo gracias a los patriotas que anhelaban el fin de la dominación extranjera. Estas tensiones latentes, combinadas con las dificultades económicas que enfrentaban muchos, crearon una atmósfera volátil propicia para la revolución. La Revolución de Julio en Francia, provocada por las imprudentes ordenanzas de Carlos X, resultó ser el catalizador de la ola más amplia de levantamientos que siguieron. La insurrección parisina, que vio barricadas erigidas en las calles y feroces combates entre ciudadanos y soldados, derrocó rápidamente al monarca Borbón. En su lugar, el más liberal Luis Felipe, duque de Orleans, ascendió al trono, dando paso a un período conocido como la Monarquía de Julio. Los acontecimientos en Francia tuvieron un efecto electrizante en el resto de Europa. En Bruselas, inspiradas por las noticias de París, las multitudes se reunieron para exigir una mayor autonomía a los holandeses. La Revolución belga, impulsada por una combinación de agravios nacionales y religiosos, pronto se convirtió en una guerra de independencia en toda regla. Después de meses de lucha, Bélgica emergió como una nación recién independizada, aunque con una monarquía constitucional, en lugar de la república que algunos habían esperado. Al otro lado del continente, en la Polonia dividida, el pueblo polaco también se levantó contra sus señores rusos. El levantamiento de noviembre, como se le conoció, fue un intento desesperado pero finalmente condenado al fracaso, de reclamar la independencia polaca. A pesar de sus valientes esfuerzos, los rebeldes polacos no fueron rival para el poderío del ejército ruso. El levantamiento fue brutalmente reprimido y Polonia permaneció bajo dominio extranjero. En los estados italianos, los movimientos revolucionarios lucharon contra el dominio austríaco o de gobernantes absolutos. Los Carbonarios, una sociedad secreta,
jugaron un papel importante en la organización de estos levantamientos. Lideraron una revuelta en Nápoles que resultó en la concesión de una constitución liberal por parte del rey Fernando I. También hubo insurrecciones en los estados pontificios y en los ducados de Parma y Módena. Sin embargo, la intervención de las fuerzas austríacas restauró el absolutismo poco después. Estos movimientos no lograron sus objetivos, pero contribuyeron al creciente sentimiento nacionalista y liberal que llevaría a la unificación de Italia en 1861. Las revoluciones de 1830, si bien variaron en sus resultados, dejaron una huella imborrable en el panorama político de Europa. Demostraron la creciente fuerza de los sentimientos liberales y nacionalistas y expusieron la fragilidad del orden posnapoleónico. Si bien las fuerzas de la reacción pudieron contener la marea revolucionaria en algunas áreas, no pudieron extinguir el deseo de cambio que se había encendido. En Francia, la monarquía de Julio, aunque más liberal que su predecesora, resultó ser una decepción para muchos que habían anhelado reformas más radicales. El nuevo régimen, si bien amplió el sufragio y promovió el crecimiento económico, se mantuvo cauteloso ante la soberanía popular y no abordó las desigualdades sociales y económicas que plagaban a la sociedad francesa. A pesar de sus limitaciones, las revoluciones de 1830 tuvieron un profundo impacto en el curso de la historia europea. Inspiraron a futuras generaciones de reformadores y revolucionarios y contribuyeron al creciente sentimiento de conciencia nacional que remodelaría el mapa de Europa en las décadas venideras. Los acontecimientos de 1830 sirvieron como un poderoso recordatorio de que las fuerzas del cambio, una vez desatadas, no podían contenerse fácilmente y que la lucha por la libertad y la autodeterminación estaba lejos de terminar.